obras, creo que hay que desterrarla porque no se trata de llevar las obras o de concluirlas y que la gente se sienta satisfecho al momento de inaugurarlas, sino que se hagan obras que respondan a la planificación, que el monto que se estipuló se designe a esa obra, que entreguen obras de calidad, que se haga una obra prioritaria para lo que va a significar un cambio sustancial para la gente y no aquello que conviene a la autoridad, ni mucho menos aquello que le va a ser rentable a una autoridad edil o a un gobernador o a algún funcionario público. Y de eso la gente ya está hartada, presidente. Yo termino solamente mencionando que no podemos hablar de un plan de reconstrucción si no tenemos una mirada retrospectiva de todo lo que el país ha vivido en lo largo de estos años respecto a los desastres naturales, pero también proyectiva. Y lo proyectivo tiene que ver con la prevención. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Yo decía que lo preventivo tiene que ver con esta mirada global respecto al cambio climático, presidente. Perú es el segundo país altamente vulnerable a sufrir los impactos del cambio climático y no esperemos que en adelante tengamos sequías, tengamos excesivas lluvias y no estemos preparados. Lo que hemos vivido en Ayacucho, presidente, y aunque el impacto no se compare con lo que ha sufrido el norte, ha afectado familias, cultivo, viviendas, ha afectado la educación de muchos de los niños que hasta la fecha no tienen, por supuesto, la infraestructura educativa. Los vídeos que han pasado algunos congresistas, para nosotros que venimos de provincias, presidente, son vídeos que se han dado a lo largo de la historia. No es solamente porque ha ocurrido la lluvia o por fenómeno del niño costero. Instituciones educativas que están esperando más de 20, 30 años tener una escuela digna, tener una biblioteca implementada, tener un camino siquiera vecinal o una trocha carrozable mantenida para su circulación de estos niños y del transporte. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, congresista Pariona. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza, hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Con un saludo previo al señor Premier y los distinguidos ministros que el día de hoy están en este recinto. En principio, señor presidente, quiero mostrar mi plena solidaridad con el alcalde del distrito de Mariano Melgar, de la región Arequipa, porque cumpliendo una tarea de reclamar lo que le pertenece al pueblo y al no ser escuchado por las autoridades correspondientes, y de repente por no tener dinero para coimear a alguno del MEF, ha sido detenido. Yo creo que estas actitudes son producto de un gobierno desesperado, sin personalidad política, porque no sabe dónde va y cómo va. Pero también tengo que mostrar mi extrañeza, señor presidente, con el debido respeto, de que haya una colega que proteste y haga escarnio de esta detención, olvidando que cuando fueron gobierno se cometieron peores atrocidades. Por reclamar se encarcelaba, se apresaba, se mataba y hasta los desaparecían. Bueno, en fin, es la historia quien ha de juzgar, porque la historia está escrita y nadie la va a negar. Señor presidente, yo concibo y tengo la plena convicción de que cuando se aprueba la ley de reconstrucción y con cambio, entiendo que hay que reconstruir todo lo destruido. Y teniendo también la percepción de que el país tiene 24 regiones, y no solamente los del norte, quiero recordar al señor Premier y a los señores ministros presentes, de que en Arequipa ha habido o hay 2 provincias que han sufrido las consecuencias de estos accidentes climatológicos, como es Queiloma y Carabelí, donde incluso algunas colegas oficialistas y no fueron y se tomaron fotografías con los ministros cuando se produjo estos momentos difíciles para esta población. Quiero recalcar
que también soy plenamente solidario con el sufrimiento, el abandono moral y material de nuestros compatriotas del norte. Tiempo adicional. Pero eso no es óbice, señor presidente, para decirle al señor Premier con el debido respeto de que en Caylloma el 14 de agosto del 2015 se produjo un terremoto. Se perdieron más de 1.300 viviendas con graves daños y solo 81 casas han sido reconstruidas. Y lo más grave, señor presidente, actualmente hay 59 módulos de vivienda que están almacenadas sin entregarse. Hoy estos módulos están abandonados y deteriorados. Yo me pregunto, ¿cuánto fue lo que se gastó? ¿Quién cobró? ¿Quién pagó? ¿Dónde fue este dinero? Creemos de que es necesario que reflexionen. No voy a hacer ninguna pregunta, sino que reflexionen sobre la responsabilidad que... Tiempo adicional. Por la brevedad del tiempo no voy a señalar otras cosas referentes a esta provincia, pero sí de Caravelí. También sufrió este mismo año un terremoto donde se perdieron 1.109 viviendas afectadas y 250 colapsadas. El señor viceministro de Vivienda señaló que para la reconstrucción de Caravelí se requería de 37 millones de soles. Solo se aprobó por decreto supremo 195 del 18 una transferencia de solo 9 millones, lo que es insuficiente, señor Premier y señor del MEF. Ojalá reflexione sobre esta realidad y visiten cómo se encuentra Caravelí. En los distritos de Acarí y Bella Unión hay centros educativos totalmente abandonados, donde los estudiantes están en el suelo. Entienda, señor ministro. Y han asignado también 98 módulos de... Para que pueda concluir, por favor. Solo se han instalado 48. Los canales, señor ministro de Agricultura, están totalmente abandonados. Quisiera, a nombre de estos pueblos, reclamar que se haga justicia y se acuerden de que también son peruanos. Por eso, señor presidente, a través de usted, esta reflexión, ojalá sea escuchada y no con forma protocolar vengan a cumplir un acto, escuchar, escuchar y escuchar. Después de todo, ese creo el oficio de los ministros. Gracias. Gracias, congresista Apaza. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta por 7 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al Premier y a los señores ministros. Bienvenidos a la Casa de la Democracia. Asimismo, señor presidente, quiero expresar a nombre de la bancada Fuerza Popular nuestra solidaridad y rechazo por la actitud prepotente y autoritaria por parte del presidente Vizcarra contra una autoridad edil elegido democráticamente por el pueblo del distrito de Melgar en Arequipa, que vino a hacer gestiones. No hay derecho al maltrato a las autoridades. Asimismo, señor presidente, por su intermedio, queremos expresar nuestra profunda preocupación luego de haber escuchado la exposición del señor Premier. Presidente, cuando debatíamos en este Congreso de la República la vacancia del expresidente Kuczynski, tenía la esperanza de que el cambio de un nuevo presidente tendría que cambiar las actitudes y el timón de poder llevar a un buen puerto las acciones para enfrentar el tema de la reconstrucción. Sin embargo, señor presidente, luego que han transcurrido 5 meses de esta gestión, lamentablemente nuestros hermanos del norte y del sur que sufrieron los hechos de la naturaleza con el fenómeno del Niño, hasta ahora no hay derecho que puedan seguir todas estas familias viviendo en carpas. No hay derecho que nuestros niños
sigan bajo el sol y la lluvia, cuando todos los recursos económicos, todas las herramientas legales le ha facilitado este Congreso de la República. En 24 horas hemos podido debatir y aprobar las propuestas que han planteado el Ejecutivo para que ellos puedan tomar las riendas y dirigir las políticas para recuperar y poder reconstruir todo el norte que fueron afectados nuestros hermanos. Asimismo, señor presidente, por su intermedio, vemos la gran preocupación del presidente Vizcarra, que cree que solamente la importancia para los peruanos es la bicameralidad, que solamente la agenda de interés es la no reelección. Seguramente que son importantes, claro que sí. Ya mis colegas han expresado la voluntad democrática de debatir con consensos y lograr realmente la gran reforma que el país necesita en justicia y también en los temas políticos. Sin embargo, el presidente Vizcarra en su última visita a Piura fue pifiado por la población. ¿Pifiado por qué? Porque no puede creer el presidente Vizcarra que en todos los escenarios solamente hay que ir a azuzar contra el Congreso, hablar solamente del referéndum. Ahí los hermanos de Piura querían expresar su preocupación, su indignación por la inacción y la indiferencia y la inacción de este gobierno de turno. Por ello, el tiro le salió por la culata, tuvo que salir corriendo, escapando, por no tener la valentía de enfrentar a la población y explicarle los plazos. Así como es valiente para exigir plazos, también debe ser valiente para exigir a su gabinete, a los señores ministros, al señor director de la reconstrucción, ponerle plazos. Quiero que en 24 horas debe construirse este colegio. Quiero que en un plazo de 30 días se debe de construir los hospitales. Pero parece que eso poco o nada le importa. Asimismo, nuestra gran preocupación es por la salud, que está abandonada. Los temas en educación, mientras que vemos ministros distraídos, quizás jugando a la ronda, cuando hay temas que nos preocupan, de que los módulos de educación, necesitamos la construcción de más aulas, pero eso no es importante. Por ello creo basta de discursos populistas, vayamos a la acción, dejemos de enfrentar poderes del Estado, que lo único que estamos logrando es desestabilizar la democracia. Y eso lo hacen solamente los gobiernos antidemocráticos y golpistas. Pero este Parlamento seguirá firme en la convicción de seguir apoyando en todas las medidas que tenga bien el presidente Vizcarra por el bienestar de nuestros hermanos del norte, del sur, del centro, para que podamos terminar de una vez por todas la reconstrucción del norte, para que también podamos mirar y ayudar a nuestros hermanos que están padeciendo las heladas, el friaje. Pero ello, al parecer, no les importa. Por ello, en esta oportunidad, queremos levantar la voz, queremos pedirle en representación del pueblo peruano, no seamos indiferentes, no seamos de alguna manera egoístas con todos aquellos que vienen sufriendo las pérdidas materiales en esa época del fenómeno del Niño. También quiero decirle, señor presidente, por su intermedio, al presidente Vizcarra, me gustaría haber priorizado la ejecución, no solamente de las obras que están consideradas, porque plata hay, presupuesto existe, lo que no existe es la voluntad de hacer bien las cosas, no existe la voluntad de cumplir con el pueblo. Y eso es lo que se viene demostrando, y eso es lo que hoy ha dejado sentado en este Parlamento luego de la exposición del señor Premier. De la misma manera, señor presidente, queremos pedirle por su intermedio que podamos nosotros exigir que estos 103 millones que está pidiendo el gobierno para pagar un laudo arbitral, será más importante el pago de un laudo arbitral
que ya estamos y sabemos todos los peruanos cómo se pagó los arbitrajes a las corruptas empresas brasileñas y ahora nos vienen con ese mismo cuento, que los 103 millones sí o sí tenemos que pagar. Yo pido que esos 103 millones sea replanteado. Si el Ministerio de Energía y Minas... Tiempo adicional. Si el Ministerio de Energía y Minas fue incapaz de ejecutar ese presupuesto, entonces es el momento de destinar esos 103 millones a nuestros hermanos que vienen sufriendo las heladas y el friaje. Podamos comprar e implementar esas viviendas con calefacción. Ahí tienen los 103 millones y estoy segura que todo este Congreso de la República podrá apoyarles, podrá apoyar ese proyecto de ley, pero no más cuentos, no más engaños. Asimismo, señor presidente, me asombra y me sorprende escuchar a algunos colegas congresistas de decir ahora que el culpable de la corrupción es la Constitución, que el culpable de que el gobierno no puede planificar las políticas de Estado es la Constitución. Realmente hay que ser demasiado sobón para decir que es culpa de la Constitución por no poder asumir su gran responsabilidad. Seguramente los hermanos del Cusco... Tiempo adicional. Gracias, presidente. Seguramente los hermanos del Cusco, los hermanos de Apurímac que han escuchado a sus representantes no saber levantar la voz y reclamar por el olvido de este gobierno. Nosotros sí, presidente, Fuerza Popular, siempre va a estar dispuesto a apoyar todas las políticas por el bienestar del país. Primero es el Perú, al margen de nuestras diferencias ideológicas y políticas. Y así lo hemos demostrado. Primero es el Perú. Y así seguiremos trabajando. Por más ataques, por más difamaciones, por más injurias, el tiempo será nuestro mejor juez, quien podrá reconocer el gran esfuerzo de este Congreso de la República y de la bancada Fuerza Popular, que seguiremos trabajando por nuestros hermanos peruanos y quienes necesitan con actitud y con acciones demostrar que estamos para servir al país. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Tiene la palabra el congresista Monterola Abregú, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, permítame saludar al Premier, a los ministros, así como al encargado de la reconstrucción con cambios, por la exposición y el plan que han presentado, así por su avance, pero asimismo permítame preguntarle si se trata de documentos realizados en el Perú y ejecutados en el Perú. Y estas preguntas no las formulo con el ánimo de incomodarlo, de ninguna manera, sino lo formulo como representante de la región huancavelica y donde oficialmente se iniciaron los desastres provocados por el fenómeno del Niño Costero, con la caída de un hotel llevado por las corrientes del río Sicra y cuyas imágenes circularon por todo el mundo, pero sin embargo, el cual ha sido trabajo de reconstrucción y obras de prevención, nada, 0%. Es más, mi colega ya pasó el video nuevamente el día de hoy. El mismo río Sicra han sido los escombros del hotel que protegieron a la ciudad, si no, hoy lamentaríamos mayores desgracias. Pues hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con poner muros de contención ni nada. Debo reconocer que sí se tiene expediente de una obra, todo lo expuesto hoy en este pleno. Todos son expedientes. En el Perú se ha reconstruido en expedientes nada más. En ese sentido puedo informar que Huancavelica tiene pendiente obras en todos los sectores: transporte, en agricultura, en vivienda, en salud y en educación. Se tiene que invertir 440.739.381 nuevos soles. Según el Decreto Supremo 124, pero todo está en papeles
y obras nada. Por eso, permítame, señor presidente, autorizar a pasar un video de 1 minuto, Se 30 autoriza segundos. la visualización del video. Sí. Acá en el video vamos a mostrar, por ejemplo, la desidia y el abandono del sector, cómo las viviendas se están corroyendo, abandonados en el estadio de Castrovirreina, en el estadio de la provincia de Huaytará, más de 1 año. Sin embargo, no solamente nuestros hermanos huancavelicanos han sido castigados por el fenómeno del Niño Costero, sino también por las heladas. Y miren, ahí están los módulos. Pero sí tengo que reconocer que nos ha respondido con un oficio el ministro de Vivienda, que a partir de 17 de septiembre van a empezar a hacerlo. Ojalá. Y acá estamos viendo la desgracia que sufrieron nuestros hermanos en el distrito de Chincho, de la provincia de Angaraes, en el anexo de Silco. Ellos van al colegio así, todos los pavadores van a recibir, a comprar sus pan llevares a la ciudad de Huanta en ese guaro. Y asimismo el puente Santa Rosa y el puente Viru han colapsado. Pero hasta el día de hoy nada. Igual manera, este es el 24 de abril, después del fenómeno Niño Costero, ¿cómo estaban estudiando? Este es el 26 de enero de este año, y ahora hemos vuelto a ir en la semana de repetición, y ahora cómo ha quedado colapsado completamente esta institución educativa de Pampas Pampapuquio, que pertenece al distrito de Cusicancha, la provincia de Huaytará. En estas condiciones... Tiempo adicional. Muchas gracias, presidente. En estas condiciones tienen que estudiar nuestros estudiantes. ¿Cómo es posible que haya tanta indolencia? ¿Cómo es posible que no nos pongamos a trabajar y fijar metas para obtener resultados? Yo sé que el Perú, yo sé que los huancavelicanos se lo vamos a agradecer por su intermedio, presidente, al premier, a los ministros. Porque no podemos vivir así, olvidados como si fuéramos una región de segunda categoría. Hacemos el movimiento económico de este país a través de la energía eléctrica, la hidroeléctrica del Mantaro, su primera y segunda etapa. El movimiento, el círculo virtuoso de la economía, gracias a la hidroeléctrica del Mantaro, lamentablemente a nosotros nos han olvidado. Huancavelica queda en el Perú, premier, ministros, por su intermedio, presidente. Quisieran que escuche la voz del pueblo huancavelicano. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Monterola. Tiene la palabra la congresista María Ramos, hasta por 5 minutos. Señor presidente, por su intermedio saludar al primer ministro y a todos los ministros que os acompañan. El día de ayer tuve la oportunidad de entrevistarme con el señor Edgar Quispe, de Construcción con Cambios, solamente con el propósito de que me informara acerca de las obras que se tienen pendientes en la región de Tumbes. Porque Tumbes, cada año, no solamente por los fenómenos de la naturaleza fuertes, sino cada año es golpeado por estos fenómenos, como el fenómeno del niño, como el fenómeno de la niña, como el fenómeno costero. Este año, ¿qué fenómeno será? Pero gracias a Dios, el año pasado, no el año pasado, sino este año, en el mes de marzo, tuvimos una sola lluvia que generó desastres en Tumbes, pero nadie se preocupa por Tumbes. Quiero dejar en claro, señores congresistas, señores ministros, señor presidente, que el Perú empieza de Tumbes, no de Piura, con la disculpa de mis amigos y hermanos piuranos. Todo es Piura. ¿Y Tumbes? ¿Dónde queda Tumbes? Tumbes clama